En esta asignatura, que es desarrollo de aplicaciones multimedia, vamos a estar viendo el siguiente tema, que son los sitios web. Vamos a desarrollar este contenido que vamos a estar hablando acerca de cómo desarrollar una página web o un sitio web, y veamos entonces a continuación el desarrollo de este contenido. Bueno, aquí tenemos como introducción, sabemos que vamos a desarrollar lo que son páginas web o un sitio web, y vamos a estar trabajando con lo que es un HTML, ya que en este contenido vamos a aprender cuáles son, verás, lo que es la estructura de un HTML, cuáles son las etiquetas que se trabajan en HTML para realizar lo que es una página web, ya que aquí vamos a trabajar lo que son las páginas, el desarrollo de una página estática. Recuerden que para desarrollar una página web, un sitio web está dividido en dos tipos, que es la página dinámica y la página estática. ¿Cuáles son las páginas dinámicas? Las páginas dinámicas son aquellas donde se trabaja con base de datos, y las estáticas solo son las que muestran informaciones. En este caso nosotros vamos a estar desarrollando lo que son páginas estáticas, donde solamente vamos a mostrar información, se van a presentar videos, imágenes, audio, sonido, y entonces todos estos elementos se van a incursionar a través del desarrollo de esta página estática, donde solo vamos a mostrar esta información, y vamos a estar trabajando con la tecnología de Bootstrap, que esto me permite que mi página sea responsive, que significa que sea adaptable a cualquier tipo de dispositivo, a una tablet, a un smartphone, a una laptop o una computadora de escritorio. Veamos un poco más entonces acerca del desarrollo de este contenido. Primero tenemos lo que son las sintaxis de HTML. Dentro de la sintaxis del HTML tenemos aquí el concepto, que es un lenguaje de marca de base. Su sintaxis es un elemento de base a la que llamamos etiqueta. ¿Qué quiere decir esto? Que un documento en HTML está en base de etiqueta. Que vamos en el desarrollo de este contenido vamos a estar viendo algunas etiquetas del desarrollo para desarrollar lo que es un HTML o un documento HTML. A través también de la etiqueta vamos definiendo los elementos del documento, como en este caso vamos a estar viendo lo que son los enlaces, párrafos, imágenes, cómo insertar lo que es el color de fondo del HTML, cómo ponerle una imagen de fondo, cuáles son los atributos que contiene también la parte del cuerpo del encabezado de un HTML, que vamos a estar viendo a continuación. Y tenemos que el HTML, su sintaxis es una apertura de forma general, que en este caso se abre la etiqueta HTML, y tenemos el cierre de la etiqueta HTML. Veamos entonces a continuación lo que es la estructura de un HTML. Y aquí tenemos entonces la parte de un documento HTML. Tenemos primero la etiqueta, como ya hablamos anteriormente, lo que se abre con la etiqueta HTML, indicando que vamos a traer un documento HTML. Después viene lo que es el head, que es el encabezado. Aquí tenemos que en esta etiqueta y contenido del encabezado, datos que aparecen en nuestra página, pero son importantes para catalogarla. Recuerden que aquí dentro del header va lo que es el título, se pone el título de la página. Por ejemplo, yo puedo poner el título, mi primera página. Cuando yo abro esta página, en el URL va a aparecer el título que yo le aparezca, y este título se pone dentro de la etiqueta header, que es el encabezado. De igual manera, como el HTML se abren, recuerden que toda etiqueta en HTML se abre con el signo menor y mayor. Si yo escribo algo fuera o antes de esa etiqueta, o sin incluir el mayor y el menor, entonces no me va a aparecer ningún efecto cuando yo vaya a cargar esta página en el URL. Entonces, por ende, todo tiene que estar encerrado entre esta etiqueta. Entonces siempre se abre la etiqueta, como que vemos aquí ya el HTML, que es el inicio. Tenemos la etiqueta head, que es el encabezado. Dentro del encabezado podemos poner lo que es el título, con la etiqueta tag. Después cerramos el encabezado. Si ustedes se fijan, para cerrar la etiqueta se le antepone lo que es la pleca. La pleca invertida eso es para cerrar lo que es cualquier etiqueta que nosotros vayamos o estemos utilizando en un documento HTML.
También tenemos lo que, y después del encabezado viene lo que es el body, que en esta etiqueta, verá que es el contenido del cuerpo, que es la parte del documento que será mostrado por el navegador. Y en este documento, en esta sesión del body, que es el cuerpo, donde se visualizan lo que son imágenes, texto, sonido, video, tabla, formulario, todo lo que yo quiera visualizar a través del sitio web. Eso va en la parte de lo que es el body, que es el cuerpo. Entonces en la parte del cuerpo del HTML, donde está definido por la etiqueta body, es donde nosotros podemos insertar texto, imágenes, sonidos y video, todo lo que nosotros queramos visualizar en el sitio web. Y de igual manera se abre la etiqueta body, como vemos acá en pantalla, y se cierra con pleca body, y después miramos el cierre del HTML. Entonces estas son las partes de un documento de HTML. Tenemos la etiqueta HTML, después viene la etiqueta head, que es el encabezado, se cierra la etiqueta del encabezado, se abre la etiqueta body, que es el cuerpo, donde introducimos todo lo que queremos visualizar en la página web o en la aplicación web, y después cerramos el pleca body y cerramos el HTML. Entonces estos son, como dice, las partes de un HTML. Ahora veamos entonces un poco acerca de los formatos de párrafos en el HTML. Recuerden que en el HTML nosotros vamos a introducir texto, y como todo, como en este caso en Ofimática o en Word, siempre vamos a introducir un texto, pues se tiene que darle un formato a los textos. De igual forma, entonces sucede en un documento en HTML, donde los párrafos tienen sus formatos de texto. Y si nosotros queremos, ¿verdad?, introducir un texto alineado a la izquierda, entonces debemos utilizar la siguiente etiqueta. En este caso, para párrafos se utiliza la etiqueta P, como vemos acá en pantalla, que tenemos P align. Align viene siendo un atributo, entonces quiere decir que align es la alineación, y le estamos diciendo left. Por defecto, si yo voy a introducir un párrafo en el HTML y no le pongo el atributo align igual a left, entonces por defecto el texto me lo va a alinear a la izquierda. Pero si yo quiero especificarle, entonces lo podemos especificar como está aquí en el ejemplo, a través de esta imagen que estamos viendo en este video. Entonces abrimos la etiqueta con el signo menor, la etiqueta P, que es para párrafo, align, que es el atributo, le decimos, verá, qué tipo de atributo, en este caso align alineado a la izquierda, y ponemos texto alineado a la izquierda, y cerramos la etiqueta. Recuerde que yo tengo que abrir una etiqueta y tengo que cerrar la etiqueta. Ahora tenemos el texto alineado a la izquierda. Entonces, si nosotros ponemos este código, cuando corramos esta página o la visualizamos en el URL, entonces va a aparecer texto alineado a la izquierda. Para justificación al centro, utilizamos entonces el center. Tenemos el left para alinear a la izquierda, y aquí tenemos el center para alinear el texto al centro. Si nosotros abrimos la etiqueta P, align igual center, entonces este texto alineado al centro se mostraría de esta forma, el texto alineado al centro, como lo vemos acá en esta imagen o en esta diapositiva. Ahora, para justificarlo a la derecha, utilizamos el right. P align right, texto alineado a la derecha. Entonces estos son los tres tipos de formatos en este caso del párrafo. Este es uno de ellos. Tenemos más formatos, pero ahorita estamos viendo el formato de alineación de párrafo, para alinear lo que son los textos, alinearlo a la izquierda, al centro o a la derecha al momento que yo vaya a hacer mi página web o una aplicación web. Tenemos el otro característica de lo que es el encabezado. Nos dice acá, verá, que existen otras etiquetas para definir párrafos especiales formateados como título, y son los encabezados o el header en inglés. Los encabezados, como otra etiqueta de HTML, soportan el atributo align. Y tenemos aquí este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos abrimos el HTML, la etiqueta HTML, abrimos el head. Aquí vemos ya la etiqueta tag, que es para poner el título, donde dice todo lo encabezado, y cerramos siempre la etiqueta, cerramos el head. Recuerda que también dentro del head se pueden abrir etiquetas como para reconocer el bootstrap, para reconocer este código de JavaScript, etcétera. Entonces todos esos
atributos especiales o etiquetas especiales, pues se utilizan dentro del head. En este caso el título va dentro del head, que es dentro del encabezado. Después del body tenemos entonces aquí una característica aquí que voy a explicar. Si ustedes se fijan acá, tenemos H1, encabezado nivel 1, y cerramos la etiqueta. El H1 es el encabezado más grande, así como vemos acá en el ejemplo, en los resultados. Donde dice encabezado nivel 1, tenemos un texto más grande. Si le damos H2, el texto va más pequeño. H3, el texto va más pequeño, y así sucesivamente. Entre menos numeración le demos al encabezado, el texto es más pequeño. Así como lo vemos, nivel 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El nivel más grande es el 1. Eso es como para poner un encabezado en mi página. Por ejemplo, si yo quiero poner cualquier encabezado, puedo poner, por ejemplo, el nombre de mi empresa o el nombre de la página web en el centro. Entonces yo puedo utilizar lo que es un encabezado para no estarle dando el texto en este párrafo, darle el tamaño del texto, que ese atributo lo vamos a ver más adelante, sino que utilizamos lo que es un encabezado, y el encabezado, la etiqueta para definir un encabezado es H, y le damos la numeración H1, 2, 3, 4, 6. Recuerden que entre más números le demos, el encabezado es más pequeño. El más grande, entre menos le demos, el encabezado va haciéndose más grande, y el más grande es el H1, así como estamos viendo acá en el ejemplo a través de este video. Ahora tenemos el formato de texto. Además de todo lo relativo a la organización de los párrafos, uno de los aspectos primordiales del formato de un texto es de la propia letra. Ya sabemos que tenemos negrita, tenemos tipo de fuente, tenemos subrayado, etcétera. Y aquí tenemos la etiqueta. Para poner negrita, la etiqueta es la B. Entonces ahí tenemos B y se cierra lo que es pleca B. Que en este caso, ¿verdad?, en inglés pues sería bold. Pero si yo quiero poner un texto en un párrafo, entonces utilizo lo que es la etiqueta B. Si yo quiero poner el texto en tipo italics, entonces tenemos aquí que utilizamos la etiqueta I. Y si quiero subrayado un texto o una palabra, entonces le pongo la etiqueta U y la cerramos con el pleca U. Entonces estos son los formatos, la etiqueta para aplicar lo que es un formato de texto, para aplicarle negrita, para aplicarle un subrayado. Entonces recuerde, la negrita es la etiqueta B, y la italic es la etiqueta I, y el subrayado es la etiqueta U. Entonces ahí tenemos estos formatos de texto para dárselo a un párrafo cuando introduzcamos alguna información en una página web o una aplicación web que nosotros vayamos a desarrollar. Tenemos también el tipo de letra. Esto hace a partir de la etiqueta font. La etiqueta font es la que me permite darle el tipo de letra, como vemos aquí en el ejemplo. Entonces también está la etiqueta font para definir el formato de texto, pero la etiqueta font también necesita lo que es un atributo, y este atributo tenemos lo que es el fade, que el atributo fade define el tipo de letra. Recuerden que tenemos la etiqueta, en este caso font, que es para darle el formato de texto, y los atributos son en este caso, si quiero darle el tamaño de letra, utilizo el size. Si quiero darle el tipo de letra, utilizo el fade. Si utilizo lo que es un color de texto, utilizo el color o el BG color, etcétera, que eso lo vamos a ir viendo a medida vayamos desarrollando lo que es la aplicación web. Entonces vemos aquí que la etiqueta font es para que me determine el formato de texto, y esto va asociado con lo que es un atributo. Veamos aquí el ejemplo. Abrimos la etiqueta pleca font y tenemos el atributo face, y le ponemos comisan, coma Arial, coma Verdana. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo creo mi aplicación web o mi página web, y yo quiero que la página me muestre cualquiera de los tres tipos de letras que tenemos acá, por defecto él me va a agarrar la primera letra, el primer tipo de letra que está alineada a la izquierda. En este caso tenemos comisan. Si el navegador no reconoce este tipo de letra comisan, entonces él opta por la segunda, que sería Arial. De igual forma, si el navegador no reconoce este tipo de letra Arial, entonces va por la Verdana. Entonces eso es lo que hace el navegador, porque hay navegadores que no reconocen estos tipos de letra. Entonces
nosotros le podemos definir y le definimos lo que es el tipo de letra con la etiqueta font, aplicando el atributo face, y eso va entre comillas. Ya vieron como tenemos acá. Entonces, ¿cómo se visualizará en la página web? Así como tenemos aquí el ejemplo. Este texto tiene otra ortografía que es lo que escribimos. Si ustedes se fijan, todo eso está dentro de la etiqueta pleca font. ¿Qué pasa si yo pongo este texto no tiene ortografía después del cierre de la etiqueta font? No me va a dar ningún efecto. Entonces todo, como dice texto que nosotros vayamos a insertar en un HTML, tiene que estar encerrado dentro de lo que es la etiqueta. Recuerde que se abre la etiqueta con el signo mayor y menor, se pone el nombre de la etiqueta y después se cierra de igual forma entre signo mayor y menor, pero anteponiéndole la pleca invertida y poniendo el nombre de la etiqueta, así como estamos viendo acá en este ejemplo. Ok, entonces y ahí tenemos ya el resultado. Si nosotros programaríamos eso en un HTML, entonces, y lo abrimos en URL, este sería el resultado que nos apareciera. Entonces, que como le repito, ¿verdad? El navegador va a hacer el recorrido de izquierda a derecha y él busca primero si reconoce el primer tipo de fuente. Si lo reconoce, muestra ese tipo de fuente. Si no reconoce este tipo de fuente, opta por el siguiente y así sucesivamente, dependiendo del tipo de fuente que nosotros les vayamos a poner en la etiqueta font. Pero para reconocer, recuerden, el tipo de fuente se utiliza el atributo face. El atributo face define el tipo de letra. Después tenemos el tamaño del texto, que este es para darle el tamaño. Esto es a través del atributo size, que define el tamaño de letra. Tenemos que el valor size 1 para la letra más pequeño o size 7 para la letra más grande. Aquí es lo contrario de lo encabezado. Recuerde que en el encabezado que hablamos anteriormente, entre menos leemos es más grande y entre más número leemos es más pequeño. Aquí en el tamaño de texto no, ¿verdad? El más pequeño es el 1 y el más grande nosotros podemos ir dándole cantidad de números. Si le pongo 14, 18, 20, ahí va incrementando el tamaño de texto. Y esto también lo controla el formato font. Si ustedes se fijan, le ponemos size igual a 4. Este texto es más grande. Entonces se visualiza en la página web poniendo este texto es más grande. Si yo le puedo dar 14, 20, se va a ir ampliando más el tamaño de texto. Entonces recuerden, el face para el tipo de letra y el size es para el tamaño de letra. Entonces aquí es donde tenemos nosotros que jugar la etiqueta font con los atributos que estamos mencionando acá para que se visualice el efecto que nosotros queremos que tenga el texto. En este caso el formato de texto. Ahora tenemos el color de texto. En el color de texto tenemos el atributo color. El color del texto puede ser definido mediante el atributo de color. Entonces aquí tenemos que cada una de estas partes representa la contribución de este caso el rojo, verde, azul y el color en cuestión. Recuerden que acá entonces para aplicar un color al texto utilizo el atributo color. Entonces le pongo font color y le pongo el nombre del color. Recuerden que aquí yo puedo trabajarlo con el nombre del color, pero aquí sería como dice el nombre de color en inglés, o también lo puedo traer el código del color, que sería con hexadecimales, que lo vamos a ver a continuación después de esta diapositiva. Y si nosotros entonces ponemos font color igual a read, este texto está en rojo. Entonces, ¿cómo se visualiza en la página? Como aparece aquí en este ejemplo que dice acá, este texto está en rojo. Si yo pongo el blue, entonces el texto aparecería en azul. Si yo le pongo black, en negro, etc. Recuerden que por defecto, si yo no pongo color, el navegador me muestra el color negro. Pero si yo ya le pongo un color, el atributo color, y le pongo el nombre del color, entonces es el color que me va a mostrar el texto. Tenemos acá otro ejemplo de color de texto. En este caso, cómo se cambiará la fuente para escribir en rojo. Ya lo miramos anteriormente poniéndole el nombre, en este caso read. Ahora aquí vamos a trabajarlo con hexadecimales. Y ponemos font color y ponemos numeral, F y 40. Ese es el código hexadecimal que equivale al color rojo. Entonces ahí se pone color, le ponemos el número hexadecimal entre comillas, como lo vemos ahí,
y después de la etiqueta de la apertura ponemos el texto que queremos que aparezca en el color que le estamos dando a través del font, a través del atributo color, y después cerramos la etiqueta. Entonces el atributo color le damos un valor de RGB, que es en formato hexadecimal. El carácter numeral se coloca al principio de la cadena, así como estamos viendo aquí en el ejemplo. Y tenemos otros colores, por ejemplo el naranja es numeral FF 8000, tenemos el verde turquesa y tenemos el azul oscuro. Y aquí tenemos en esta imagen, pues tenemos los nombres de colores. Tenemos el aqua, el black, el blue, el fucsia, el gray, el green, etcétera. Ahí tenemos todos los colores, los nombres de los colores que yo lo puedo utilizar. Si yo no quiero poner en código hexadecimal, yo puedo poner entonces el nombre. Pero esto sería estar recordando o aprenderse los nombres. Pero esto ya no hay necesidad de estarse recordando, porque ya con los nuevos editores de HTML ya no hay necesidad de estar recordando, porque ya ahí me muestra una paleta de colores y ya seleccioné el color. Así que no hay que preocuparnos, ¿verdad?, de que tenemos que aprendernos los códigos hexadecimal o el nombre de los colores en inglés para al momento de crear una aplicación nueva. Recuerden que aquí vamos a utilizar editores de HTML. Dentro de los editores de HTML tenemos que el bracket, que es un editor. Está el bloc de notas. Los primeros diseñadores de página web utilizaron el bloc de notas. Está también Dreamweaver, está Visual Code, que pueden descargar también Visual Code, que también es un editor de HTML y también de PHP que vamos a utilizar más adelante. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera o cualquier otro editor de texto HTML que ustedes conozcan, aparte de lo que yo les he mencionado. Y en estos nuevos editores pues ya no hay necesidad de aprenderse, ya ellos nos muestran la paleta de colores, nosotros seleccionamos los colores y ahí no hay necesidad que no aprendamos el código hexadecimal o el nombre de los colores en inglés. Ahora tenemos los atributos para formatos en el HTML. En este caso tenemos el background. El background sirve para indicar la colocación de una imagen como fondo de la página. Entonces, si yo quiero poner a la imagen a un fondo de imagen, como vemos aquí en el ejemplo, entonces nosotros utilizamos, ¿verdad?, el atributo background. Pero este atributo va dentro del body, porque en el cuerpo, así como vemos en este ejemplo. Vamos a colocar esta imagen como fondo en la página. Tenemos esa imagen y en este caso vamos a colocar la siguiente etiqueta en la etiqueta body. Que tenemos entonces, abrimos la etiqueta HTML, abrimos el GEA, tenemos el título con fondo de imágenes, cerramos el encabezado, cerramos también, antes de cerrar el encabezado, cerramos la etiqueta título y aquí viene ya el body. Body background. Recuerde que el background viene siendo un atributo del body, de la etiqueta body. También está el PG color. Yo puedo definir el color de texto que me muestre por defecto en la página también con el BG color. Pero el atributo background es para insertar lo que es una imagen de fondo en mi página. Como tenemos aquí el código, tenemos body, background, tenemos IMG. ¿Qué significa IMG? IMG es la carpeta donde está guardada la imagen. Pleca, ¿y cómo se llama la imagen? Fondo, y tenemos, verá, el formato de esa imagen, que en este caso sería JPG. Si fuera una imagen de formato, en otro tipo de formato como PNG, entonces se pone PNG. En este caso, este tipo de imagen que estamos insertando de fondo en la página es JPG. Entonces por eso se pone la carpeta donde va a buscar la imagen. Entra a la carpeta y busca la imagen que nosotros le estamos dando el nombre. En este caso fondo.jpg. ¿Qué pasa si yo no le pongo el tipo de imagen? Entonces no me va a aparecer. Entonces cuando a nosotros le ponemos el tipo de imagen y él busca, aquí tenemos H1. Recuerden que este es para el encabezado. Tenemos imagen de fondo. Cerramos el body, que no poner más información, y cerramos el HTML. Y cuando ya nosotros corremos este código o lo queremos visualizar a través del navegador, esto sería el resultado, donde dice imagen de fondo, y ya vieron que esta imagen ya me aparece en el documento HTML, en la página que estoy creando, pero ya me aparece como fondo. Para que ese fondo me aparezca, lo tenemos que trabajar dentro de la etiqueta body poniendo el atributo background imagen.
Y tenemos también lo que son los márgenes. En este caso, con otros atributos en la etiqueta body se pueden asignar espacios de margen en la página. Recuerde que tenemos estos tipos de márgenes. Tenemos el LED margin, que es para indicar el margen al lado de la página. Esto es el LED margin para, por si acaso yo inserto una imagen, un texto y no quiero que esté pegado de viaje al lado izquierda del navegador, entonces yo lo puedo dar espacio. Entonces mientras más le dé espacio, eso se va moviendo más la imagen y la tabla, cualquier objeto que yo quiera mover un poco más hacia la izquierda, entonces utilizo el LED margin. El top margin es la altura, que yo no quiero que esté muy pegado el objeto que yo voy a insertar en mi documento HTML, entonces utilizo lo que es el top margin, que es para indicar el margen de arriba y abajo de la página. Tenemos también el margin white, que es la contrapartida del LED margin key, que es los márgenes de al lado. Si yo quiero moverlo, entonces, o darle más ancho, utilizo el margin white y el margin height, que es el ancho también del alto. Pero por general lo que se utiliza es el LED margin y el top margin, para poner que no esté muy pegado el documento en la parte superior, ni tampoco esté pegado en la parte inferior. Entonces para eso utilizamos lo que son los márgenes. Aquí tenemos un ejemplo de cómo utilizar estos atributos acerca del LED margin, el top margin. Veamos entonces este ejemplo. Tenemos acá que recuerden que para utilizar estos atributos va dentro de la etiqueta body. Por ejemplo, acá tenemos en este ejemplo tenemos que abrimos la etiqueta body, ponemos LED margin igual a 0, top margin igual a 0, que es el margin height 0 y el margin white 0, y le damos un BG color y ahí le damos el color. Si ustedes se fijan, el BG color es color negro, como lo estamos visualizando acá en este ejemplo. Ok, tenemos también lo que es una tabla definida con un ancho del 100% y le damos el color de la tabla, que es lo que estamos visualizando acá. Tenemos que cuando abrimos la tabla tenemos que abrir lo que es la columna, tenemos que abrir la fila. Dentro de la fila vamos a poner todo el contenido, que eso lo vamos a ver más adelante cuando vamos a crear tablas dentro de la aplicación web. Y dentro de esa fila escribimos el texto hola amigo, y recuerden que utilizamos la etiqueta de encabezado H1, que es el más grande, que es lo que tenemos acá donde dice hola amigo, y después damos 2 BR. Recuerden que la etiqueta BR es para dar lo que es una línea por medio. Es como cuando tú escribes de Word y doy enter para pasarme a la siguiente línea. Entonces ese efecto lo hago acá en HTML con un BR. Entonces BR y después por último después 2 BR, que es el espacio que vemos acá. Ya tenemos aquí, gracias por visitarnos. Cerramos lo que es la fila y cerramos también lo que es la columna y cerramos lo que es la tabla. Entonces, y aquí tenemos ya lo que es en el body, tenemos LED margin, que es el texto, y vemos que el texto está alineado a la izquierda. Si yo quiero que se alinee más a la derecha, entonces yo le doy numeración. Le puedo dar 4, 5, 10, 20, lo que yo quiera, y se va a ir moviendo hacia la derecha. Y si vemos el texto está pegado hacia arriba, esto es el top margin. Si yo quiero que el texto esté más abajo, entonces yo puedo ponerle igual numeración. Puedo darle 200, 100, lo que yo quiera, y eso se va a ir bajando. Ya, entonces lo que es el LED margin, top margin, para definir lo que es mi tabla, mi imagen, un video que queramos hacer, que no esté pegado mucho en la parte superior ni en la parte izquierda, entonces utilizo lo que son los atributos LED margin y top margin, así como estamos viendo en el ejemplo. Entonces aquí aplicamos este código y aquí nosotros estamos visualizando entonces lo que es ya el resultados en el navegador. Bueno, en esta hemos finalizado, ¿verdad?, con respecto a este tema, lo que es, ¿verdad?, desarrollo web, que miren, miramos lo que es el HTML, que ya definimos que es un HTML, miramos cuáles son las partes de un HTML, miramos sus atributos, miramos los formatos de texto y miramos otro atributo, como en este caso, ¿verdad?, que estamos viendo aquí en el LED margin, en esta última diapositiva. Entonces hasta aquí pues hemos finalizado el desarrollo de este tema, y continuemos más adelante en otro video pues ampliando más el desarrollo de lo que es aplicaciones web.